Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo han estado? Espero que estén todos súper bien, que estén en sus casas, que estén bien, que estén sanos y sus familias también. Eh, a ver, antes de empezar, con respecto a la evaluación, en general estuvieron bastante buenas, hubo muy poquitos rojos y eso como que me alegra. Siento que han mejorado un montón de segundo medio a tercero medio, así que eso también me alegra. Y ya saben que cualquier duda pueden escribirme al WhatsApp, al mail, donde sea. Ya siempre estoy atenta y súper dispuesta a resolver todas las dudas o todo lo que sea necesario. Que cualquier cosa me escriben. ¿Ya? Entonces, seguimos con las clases. Sigmund Freud, el psicólogo del inconsciente. Chiquillos, la última clase vimos, terminamos de ver a Nietzsche y con eso cerramos Nietzsche. Estamos viendo, les recuerdo, los pensadores de la sospecha, o los filósofos de la sospecha, pero en verdad son los pensadores porque Sigmund Freud no es filósofo, es psicólogo, entonces le vamos a llamar los pensadores de la sospecha. Y ellos todos sospechaban de algo, ¿cierto? Por eso se llama así, además que todos vivieron en una época similar, son muy cercanos en términos de época. Eh, y ya sabemos, ya intuimos más o menos de qué sospechaba Nietzsche, ¿cierto? Sospechaba de la moral cristiana, que en el fondo que nos han enseñado siempre qué es bueno, qué es malo, etcétera, siendo que él cree en el nihilismo, por lo tanto no hay nada que sea ni absolutamente bueno ni malo, ni hay nada bueno en sí mismo ni malo en sí mismo, sino que es un invento que viene incluso desde Sócrates, que nos han enseñado a ordenar y organizar la vida. Por lo tanto, no hay nada bueno ni malo establecido. Eso es un invento humano, en el fondo. Entonces sospecha de la moral. Bueno, y también sospecha de otras cosas, como vimos, sospecha de varias cosas, pero en general sospecha de la moral y sospecha también de las verdades como previas, porque él cree que no existe ninguna verdad absoluta. Eh, y también sospecha, obviamente, de la existencia de Dios. Todo lo que tenga que ver un poco con lo moral, con el cristianismo, sospecha mucho. Ahora pasamos a nuestro segundo filósofo de la sospecha, o bueno, o pensador de la sospecha, que se llama Sigmund Freud, el psicólogo del inconsciente. Yo creo que más de alguno ha escuchado hablar de Freud. Eh, Supongo que algo ubican de Freud, y si no ubican nada de Freud, no importa. Yo estoy segura que ustedes usan conceptos freudianos, mucho más de lo que creen. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo en esta. Sigmund Freud rápidamente nace en 1856 y muere en el 39. Nace en Austria, es judío. Lo importante de la época en que nace Freud es que es una época súper conservadora. Es como una época victoriana. No sé si han escuchado hablar de ese concepto. Lo que implica que es una época súper conservadora en la cual no se habla nada de sexo, no existe ni siquiera, o sea, no es tema, eh, menos de placer, eh, y todos esos temas son sumamente tabúes. Entonces, Freud viene a abrir un tema, en el fondo, que en la época, y quizás hasta hace poco en Chile al menos, ¿cierto? Hasta hace unos poquitos años todavía era un tema tabú. Bueno, Freud estudió medicina, eh, por eso es que no es que sea psicólogo de profesión, porque en la época la psicología era una disciplina relativamente nueva, ¿ya? Eh, y no existía tampoco así como escuela de psicología. Entonces era médico, Freud, es el fundador del psicoanálisis. Psicoanálisis se llama la escuela que él fundó y que hasta el día de hoy se puede estudiar y hay psicólogos que estudian y son psicoanalistas, ¿ya? Y siguen la corriente freudiana. Freud además contribuyó en el estudio del inconsciente, angustia, sueños, desarrollo psicosexual, etc. De hecho, todas estas palabras, bueno, no todas, angustia viene también de la filosofía, pero el inconsciente, hablar del inconsciente, eso es freudiano. Freud es el descubridor del inconsciente. Antes de Freud no existía el concepto inconsciente, ni preconsciente. Freud es el que lo instaura y lo instala. Y hasta el día de hoy todos hablamos, hoy no es que hoy mi inconsciente me equivoqué porque mi inconsciente lo dijo. ¿Cierto? Todo nos ha pasado. ¿Por qué? Porque Freud lo instaló y se masificó. Todo el mundo habla del inconsciente. Ya. ¿Qué es, ¿En qué consiste como la historia de Freud? ¿Cómo empieza Freud a meterse? Porque es médico.
cómo empieza a meterse en el tema de la psicología. Entonces, ¿cómo descubre el inconsciente Freud? Ese fue su primer gran descubrimiento y el gran descubrimiento que hace Freud en el ámbito psicológico, el descubrimiento del inconsciente. Ya como les dije, antes de Freud el inconsciente no existía, no era tema. Histeria, ¿en qué consistía? Freud como médico veía muchos casos de mujeres principalmente, más que hombres, de mujeres que tenían problemas físicos pero que no tenían ninguna explicación biológica. Y eso a Freud le llamaba profundamente la atención. Y no solamente a Freud, sino que en la época le llamaban histeria a esa enfermedad. ¿Qué significa la palabra histeria? Viene de histeron, que significa útero. ¿Ya? Por eso es que se relaciona la histeria con las mujeres. Por eso es que se dice machistamente, obvio, que ¡ay, qué histérica! No es común decir, ¡ay, qué histérico este tipo! No, como que se relaciona con las mujeres, pero porque se creía falsamente que la histeria provenía del útero, ¿ya? Pero es una historia de 1800 esto, pero como que quedó arraigado en la historia, entonces se relaciona a las mujeres con la histeria. La cosa es que la histeria en la época era una enfermedad que presentaban principalmente mujeres que tenían problemas físicos, pero que no tenían explicación. Como que de un día para otro quedaban, no podían ver, perdían la visión, o perdían la movilidad de las piernas, o perdían, no sé, no podían mover los brazos, o se quedaban como sin poder caminar, sin poder moverse, de un día para otro. A esa enfermedad, que era muy común, se le llamaba histeria. El tema es que Freud empezó a estudiar el tema de la histeria y se dio cuenta, él, además, al igual que todos los médicos, que no había un, no había un factor biológico que explicara la histeria. Físicamente, las mujeres estaban sanas, sus ojos estaban sanos, entonces no entendían por qué no podían ver, por qué no podían mover las piernas, por qué no podían mover los brazos, si es que estaban sanas y biológicamente estaban funcionales, anatómicamente en el fondo. Entonces, en la época, la histeria no era creíble. Las mujeres cuando tenían histeria, ellos decían, esta mujer quiere llamar la atención, en el fondo es por eso que dice que no puede caminar o no puede ver, etc. Sin embargo, Freud fue un poquito más allá y dijo, no puede ser que tantas mujeres quieran llamar la atención, entre comillas, y digan que no pueden caminar o no pueden ver si es que pudiesen hacerlo. Me parece que acá hay algo más. Y entonces, si no es físico, debe haber algo psicológico detrás de la histeria. Y ahí es cuando empieza Freud a investigar y a meterse en el tema de la psiquis, en el fondo, ¿cierto? De la psique, de la mente humana. Ya. Hay un famoso caso que es el caso de Ana O. Este es el famoso caso que Freud después lo expuso porque había muchas mujeres con histeria, pero él se enfocó en Ana. El nombre real no era Ana, este es un nombre como ficticio de la paciente para para protegerla, pero es el caso que Freud va a describir en un libro, entonces va a describir cómo él descubre el inconsciente. ¿En qué consiste el caso de Ana? Ana era una mujer que sufría de histeria, ¿ya? No podía, de un día para otro dejó de ver, dejó de caminar, etc. ¿Qué es lo que descubre Freud? Empieza a tratar de entender, dado que no es físico, entonces es psicológico, por lo tanto empieza a tratar de conocer a Ana, empieza a hacerle como una especie de terapia y descubre, hablando con Ana, que Ana estaba enamorada de su padre. Y Freud entiende que eso es algo que no se puede aceptar, porque ¿cómo voy a estar enamorada de mi papá? Eso es algo que no puede ocurrir, en el fondo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hace es que nuestra mente, como que empieza Freud a correlacionar este hecho que es algo como inmoral, el estar enamorada del padre, con los problemas físicos que estaba teniendo Ana. Y se da cuenta Freud que ella, al verbalizarlo, al decir que ella estaba enamorada de su padre, no de manera explícita, sino que le decía, no, es que yo amo a mi padre, creo que el padre de Ana había muerto hace poco tiempo, y Ana como que no podía superar ese dolor, pero de una manera como un poco más amorosa, en el fondo, como que ella estaba enamorada